Hola, acá nos encontramos nuevamente con José, que me va a remodelar este ficus. En su momento era una muy linda planta, pero desde el momento que tuve los robos, los ladrones no solo se llevaron mis cosas materiales, sino también mis ganas de trabajar. Entonces los 2 últimos años prácticamente no toqué las plantas. El invierno pasado fue muy duro, los ficus sufrieron mucho. Por suerte tenemos a José, que es un gran experto en ficus, que lo va a remodelar. Bueno, gracias por la invitación de nuevo y a ver cómo lo... Manos a la obra. En primer lugar vamos a cortar toda la ramificación, porque la ramificación es muy larga, de un crecimiento totalmente descontrolado. Lo vamos a cortar todo y vamos a hacer unos injertos, que es precisamente lo que queremos mostrar ahora en el video, para ahorrarnos una temporada de crecimiento, de manera de tener ya la ramificación donde la queremos y con toda la estructura que tenemos ya pensada. En primer lugar, la intención es aprovechar la potencia de la base del tronco para crear un diseño bastante compacto. Entonces lo vamos a cortar todo muy corto para injertar nuevas ramas. En este momento vamos a cortar un poco más largo de lo que en realidad queremos, porque el árbol va a sangrar un poco, o sea, va a botar un poco de savia. Importante es decir que este árbol tiene 2 días que no se riega, precisamente para que ese exceso de savia sea mínimo. Lo vamos a cortar un poco más lejos y luego vamos a refinar el corte justo antes de hacer el injerto. La idea ahora es marcarlo donde se van a hacer los cortes. Igual acá, acá. En principio la idea es mantener este frente del árbol, por lo tanto el tronco más alto va a ser este de acá y este de acá atrás se va a bajar mucho de manera de quedar profundidad. Si ya el corte está marcado acá, la idea es cortar un poco más largo para después refinar el corte, de manera de que limpiar justo antes de hacer el injerto. Vamos a cortar acá. La idea es utilizar del mismo árbol ramificación fina pero ya lignificada para los vástagos de los injertos. Sería, como decir, esto. Vamos a dejar un par de hojas, así.
Esto es lo que vamos a utilizar para injertar todas las ramas nuevas que vamos a incorporar al árbol. Todas estas ramas de las puntas, que son ramas fuertes que vienen creciendo de esta temporada, que tienen una hoja bastante ya madura y están bastante ya desarrolladas, esas son las que vamos a utilizar mientras estén fuertes y sanas. Vamos a tratar de evitar las que estén muy débiles. Ok, la idea del injerto, en realidad, si tenemos el tronco, que en este caso son ramas, pero son en realidad ya bastante formadas, bastante linificadas, eso tiene una estructura interna, que es el xilema, tiene una capa, en este caso lo estamos dibujando un poco exagerada, pero una capa de cambio, que es la capa que se encarga de crear los tejidos internos y externos. Y el tejido externo, que es el floema, y el más externo, que es la corteza. En el ficus, estas capas son muy delgadas, muy finas, y en esta más todavía. La idea es hacer un corte longitudinalmente al tronco, pero que exponga la mayor cantidad, desde acá hasta acá, la mayor cantidad de cambium posible. Ese corte, con ese cambium expuesto, es el que igualmente con la rama que se va a utilizar, que es una rama que se corta en bisel, que también tiene su propia capa de cambium, pero al ser el corte en diagonal queda mayormente expuesta acá. Esta capa de cambium expuesta junto con esta que se expone acá son las que tienen que quedar en contacto para que el injerto sea exitoso. Ok, ahora vamos con el proceso de una de las ramas. La idea primero es donde habíamos marcado con la tiza, hacer un corte, esta vez un poco más cuidadoso. Perfecto. Utilizamos la cuchilla de injertos para limpiar. Como el tema en bonsái es hacer como bifurcaciones en la ramificación, vamos a hacer uno de cada lado. Ok, la idea es hacer unos cortes en bisel en la rama. Primero hacemos el corto, luego hacemos el largo, que es el que va a tener mayor contacto, y cortamos para emparejar un poco acá. Esta línea verde, no sé si se logra ver ahí, es la capa de cambio, que queremos que haga contacto con la capa de cambio del árbol en la rama. Ahí. Detallamos que haga buen contacto y hacemos el otro lado. Hacemos el otro lado. Que la capa de cambio haga contacto con la capa de cambio de la rama. Y por último, fijamos con cinta de aislación eléctrica. Ahí. Ok, vamos a hacer de nuevo el corte donde teníamos la marca con tiza.
limpiamos un poco el corte y hacemos una incisión que esté lo más cercana a la capa de cambio. Y ahora preparamos el vástago. Lo ideal es hacer todo esto en el mismo momento, de manera de evitar que el sangrado de la savia del árbol se esparza por todos los lugares del corte. Hacemos un corte primero en bisel pequeño, que es el que va a quedar al lado externo, y luego un corte en bisel largo, que es el que va a tener contacto. Y limpiamos acá, que quede bien prolijo. Este, que es el largo, que tiene mayor cantidad de capa de cambio expuesta, es la que tiene que hacer contacto con la capa de cambio interna que se expone en el borde del corte acá. Ahí. Hacemos otro para el otro lado. Bisel corto, bisel largo, bien prolijo. Vemos que quede bien alineado donde está la capa de cambio, de manera de que quede bien haciendo contacto, y fijamos con cinta de electricista que quede bien firme, que no se mueva. Y la parte interna la sellamos con un poco de pasta de cicatrizar, más que todo para evitar que entre humedad al área del injerto y que tenga un ambiente propicio para que se afirme. Toda esta parte de acá es xilema hasta donde empieza a sangrar, y toda esta parte de acá que se ve, en realidad se ve como una pequeña línea verde, casi imperceptible, pero es el cambio. Y la parte externa es el floema, y la parte más externa es la corteza. Entonces el corte lo hacemos al hacer el corte así en bisel, se expone la mayor cantidad de cambio de acá a esta parte, que es exactamente de cada lado, de este lado y de este lado. O sea, una circunferencia, tengo una circunferencia interna de cambio, y al hacer un corte en esa circunferencia como una sección, expongo este punto del cambio y este punto del cambio. Por eso el injerto se coloca en uno de esos dos puntos, o en los dos, en dado caso de que se quiera tener dos ramas en el mismo punto, se puede poner ahí. Que la capa de cambio del injerto tenga contacto con la capa de cambio que estamos exponiendo en la rama. Entonces lo ideal es colocar uno por cada corte. El propósito de esto es lograr la ramificación justo en el punto donde la queremos, y que ya esta rama, si prende, obviamente ya está lignificada y tiene un grosor, claro, como para empezar a crecer. Es como que nos ahorramos un poco de tiempo. Ahora, el fico en realidad no es un árbol que tenga problemas para brotar. O sea, nosotros lo cortamos así como lo cortamos al principio, y hubiese brotado todo completo, por todas partes. De hecho, lo va a brotar por todas estas partes. Ahora, pues tiene toda esa energía acumulada acá, brota muchísimo. Ok, una vez hecho todos los injertos, lo ideal es utilizar un plástico transparente para crear toda una cúpula a modo de mantener la humedad en las ramificaciones que estamos injertando en todos los vástagos. Es como cuando hacemos esqueje
o cuando hacemos cualquier tipo de trabajo donde utilizamos vástagos que pueden tener pérdida de humedad por evaporación. Por eso se dejaron incluso pocas hojas en cada vástago, 3 hojas por vástago. Se hace entonces esto para proteger todo y que mantenga la humedad. Otra técnica es utilizar la cinta de injertos para cubrir todo el vástago. En ese caso sí se cortan mucho más las hojas, no se queda prácticamente sin hoja, y la nueva brotación es la que abre la cinta de injertos. En este caso lo vamos a hacer así para que esté un poco más abierto, un poco más aireado, y me parece que en particular a mí me gusta porque da un mejor chance de brotar. Lo que vamos a hacer con el plástico una gomita. La intención de esto es que quede así, lo suficientemente abierto o accesible para abrirlo, poder regar, poder generar toda la humedad que necesitamos dentro, pero a la vez protegemos de que con la evaporación se deshidraten todos los vástagos que injertamos. Y listo, esto va al invernáculo. Lo ideal es no colocarlo al sol directo, porque obviamente el sol directo acá, esto genera un efecto invernadero, va a generar mucho calor y se van a super secar los vástagos. Hay que protegerlo, mucha humedad. Pudiéramos empezar a ver reacción en los vástagos dentro de unas 2 o 3 semanas. Eso indica, o sea, brotación, el vástago indica que el vástago se adhirió al árbol y listo. O sea, ya después de 3 semanas, 4 semanas, si los brotes están ya bastante grandes, quitamos gradualmente el plástico para que ya el árbol se vaya adaptando de nuevo al ambiente y dejarlo crecer libremente para que la cicatrización alrededor del vástago lo una lo suficientemente fuerte como para que ya el invierno no se caiga más. Bueno, José, muchísimas gracias. El trabajo está por el momento terminado. Lo que tenemos que aclarar es que en esta parte del mundo estamos recién transitando el primer mes de verano. Hoy es un día precioso, 36 grados. Y que con esta temperatura tenemos asegurado que rápidamente las raíces van a fusionarse. Los injertos van a fusionarse y van a comenzar a crecer. Habrá que esperar por lo menos unas 2 o 3 semanas. Unas 2 o 3 semanas para abrirlo y de ese modo esperar que empiecen a crecer y dejarlos crecer para que las ramas se engorden. Perfecto. Bueno, gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias por el trabajo. Nos veremos en un próximo video. Ya estamos pensando en algún otro video.